Perdón, ya estamos aquí. Muy buenas noches. Muchas gracias. Soy Arnoldo Cuellar. Un pequeño corte porque no estaba conectado el micrófono debidamente y entonces no me escuchaban ustedes muy bien. Vamos a iniciar esta charla semanal. Hoy regresamos a los martes y tenemos, bueno, varias entrevistas. Voy a platicar primero con Ana Luz Solís, periodista de San Miguel Allende, la directora del portal News San Miguel, una exitosa comunicadora que pasó de los medios impresos a los medios electrónicos. Tiene un medio nativo digital en San Miguel Allende con un gran éxito, haciendo una labor de reporteo cotidiano. Bueno, esta semana se enfrentó al fantasma de la censura, de la presión desde la alcaldía de San Miguel Allende, todo por reportear una manifestación de policías que exigen mejores condiciones de trabajo. En unos momentos más vamos a platicar con Ana Luz Solís cómo va todo este asunto, la situación en San Miguel y también esta peculiar circunstancia de un alcalde complicado como es Luis Alberto Villarreal en su segundo mandato en San Miguel de Allende. Yo digo que está muy a fuerzas ahí, que no le hubiera encantado mucho más estar en otros escenarios públicos. Voy a hablar también con Carmen Pizano, mi compañera del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, por este reportaje que nos presentó el día de hoy sobre el tema de la tortura que subsiste en Guanajuato. Que no obstante la llegada de un partido que se precia de ser humanista y su permanencia de 30 años casi ya en el poder, le faltan 2 años escasos para cumplirlos, las 3 décadas, regresa este viejo problema que asoló a la vida pública mexicana, nuestras policías a lo largo del siglo XX, que parece una característica de este país que no se ha erradicado. No obstante reformas penales, no obstante cambios constitucionales, en Guanajuato hoy vivimos de nueva cuenta un escenario donde la tortura es un método de investigación, la confesión sigue siendo una prueba importante y ante esto calla la Procuraduría de los Derechos Humanos, trata de disfrazar los hechos y también callan los jueces que deberían aplicar protocolos internacionales. Voy a hacer una llamada también, finalmente, con Francisco Pacheco, encuestador leonés, quien nos presentó, la semana pasada no fue posible enlazarlo, nos presentó un estudio de opinión que hizo sobre el municipio de Silao. Interesante, sobre todo por el crecimiento que está planteándose Morena, que se mantiene como una opción política, la segunda ya por encima de los tradicionales partidos que disputaban esa postura, como el PRI en un momento dado, como el PRD, ya prácticamente extinto, y también pues las diferentes calificaciones que reciben el alcalde, el presidente de la República y el gobernador. Vamos a platicar con Francisco Pacheco y de su compromiso de hacer encuestas que no estén manoseadas como muchas de las que conocemos. Bueno, ya sin más preámbulos, vamos a establecer nuestro enlace telefónico hasta San Miguel Allende con Ana Luz Solís. Denme unos minutos. Les reitero mi disculpa por el inicio en falso que tuvimos, pero no teníamos sonido, así que más vale que las cosas estén bien. Estamos ya marcando con Ana Luz. Hola, hola. Ana Luz, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias. Déjame ver, creo que se escucha bien, Ana Luz, ¿verdad? Por ahí cualquiera que me haga favor de confirmarme. Vamos a empezar a platicar. Oye, pues San Miguel Allende se ha venido convirtiendo en nota por diversas circunstancias, Ana Luz, y tú haces ahí un periodismo de primera en la trinchera, dándole una voz a los sanmiguelenses y espacios de reflexión, una columna muy exitosa además en tu portal de News San Miguel, que yo invito a todos los que les interese lo que pasa en Guanajuato completo, pero particularmente San Miguel de Allende, a que estén pendientes de tu trabajo, Ana Luz. Ay, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Estamos tratando de informar lo que pasa por acá, por estos terrenos en los que realmente sí, efectivamente se ha puesto San Miguel de Allende en los ojos del mundo, tanto por el turismo, pero también por otros detalles, ¿no? Bueno, pues es una de las principales ventanas de Guanajuato al mundo, más que la ciudad de Guanajuato, que se aprecia mucho también de su carácter cultural, de sus festivales, etcétera. San Miguel de Allende tiene una población internacional, una migración estable de personas que han decidido ahí pasar su retiro, por la tranquilidad, por la belleza, por la tranquilidad con la que se solía disfrutar esa ciudad.
Y bueno, yo no veo la necesidad de que sus alcaldes, particularmente la familia Villarreal, anden propiciando premios internacionales. Creo que San Miguel era lo que era la principal ventana de Guanajuato sin necesidad de tener un reconocimiento de nadie, Ana Luz. Pero les ha dado por eso ahora, ¿no? Pues sí, ya ves que desde que fue la ciudad más bonita del mundo hace ya unos años. El mejor pues lugar para ya, vivir, decían. ¿vale? El mejor lugar para vivir. El mejor lugar para vivir, nos hemos convertido en la mejor ciudad para vivir, el mejor lugar para visitar, la ciudad más bonita de México, la mejor de México, la de los mejores hoteles, bueno, todo es el primer lugar en todos los sentidos. También gourmet, también por su comida, también por más bien por el tema del turismo de lujo, que es lo que han resaltado aquí, y pues el último que tuvimos, que es la mejor ciudad de México, y que la tercera de Latinoamérica, algo así, ¿no? Pero a ver, siempre que hay altibajos en todo esto, porque yo recuerdo que hace algunos años se inventó aquel asunto de la San Miguelada, otra tradición traída de España y por la pamplonada, ¿no? Y San Miguel se convirtió ese fin de semana, esos fines de semana a lo largo de varios años en un auténtico caos. O sea, la ciudad se vio rebasada, se vio invadida por un turismo además, pues que iba al relajo y al alcohol y al desmadre, en fin, ¿no? A tal grado que hubo que suspenderla, Ana Luz. O sea, no le atinan de pronto a encontrar la vocación turística de la ciudad. La ciudad... No, sí, dime. La gente precisamente hace este señalamiento en el que buscan en dónde ubicar a San Miguel de Allende, desde el 2010 más o menos, que fue con la alcaldesa Luz María Núñez, que se fue precisamente esta San Miguelada, porque sí, de verdad era una gran cantina, aunque mucha gente está a favor, mucha gente en contra, precisamente porque era el tema de la economía lo que decían que movía esos días a San Miguel de Allende, pero pues la mayoría decía que ya estaban hartos de que viniera tanta gente nomás a ponerse etnia, ¿no? En las calles. Bueno, ahí hay una población que vive, que habita todos los días, que necesita pues una atmósfera, una tranquilidad. Hay una población flotante, inmigrante estacional, que la escoge por eso y que invierte y gasta mucho dinero. Pero el tema del fin de semana, de la fiesta, muchas veces le pega a esa situación. Y creo que ahora estamos un poco frente a lo mismo. O sea, San Miguel de Allende, con esos muchos atractivos que se venden de ella, que no logran pegar los que se quieren vender en el extranjero mucho, me imagino, pero ha atraído también a los criminales y a los delincuentes. Y hoy vemos que hay una ola de violencia increíble, porque muy probablemente tenga como origen, ahí nadie puede hablar de huachicol ni nada, Ana Luz, sino la venta de drogas, ¿no? Sí, está el tema que nos han dicho, que es el efecto cucaracha, en el que cierran las puertas a Santa Rosa de Lima con el golpe de timón, y pues se vienen para acá, para esta zona que pareciera ser, pues también se ha convertido en un tema en atractivo también para quienes ejercen algún tipo de delincuencia, y pues nos ha pegado a todos porque ya se ven amedrentados por esta situación en la que ellos no pueden controlarlo. Incluso ya, como vimos hace unos días también, detuvieron a unos extorsionadores, donde uno era policía de allá de Celaya, y generalmente las detenciones que realizan son de gente de fuera. La gente de fuera te dice, vienen de Catepec, vienen de todo de México, vienen de Michoacán, de Zacatecas, de Celaya, de mismas partes de Guanajuato. Bueno, habrá que decir que esto está pasando en todas partes, ¿no? Estos ladrones de joyas que de repente van y rompen a masazos los anaqueles de Liverpool o de tiendas de ese tipo, vienen de fuera y tienen un modus operandi. Pero bueno, si quieres ser una ciudad de corte internacional con turismo de esa categoría, y también sabes que estás expuesto a que no todos los visitantes que vengan sean bien intencionados,
debes de cuidar tu policía, ¿no, Ana Luz? Debes de cuidar cómo tienes a tus corporaciones, deben ser las mejor capacitadas de México. La mejor ciudad para vivir no puede tener una policía precaria o en estado de indefensión o mal capacitada. Y es donde vemos estas descompensaciones, ¿no? Que los alcaldes no ven o no observan. Recuerdo que hace unos meses, antes de irse el alcalde Ricardo Villarreal, compraron un sistema de cámaras, invirtieron ahí varios millones de pesos. Curiosamente, a Carlos Medina Plasencia se lo compraron, la empresa de Carlos Medina, pero no invirtieron al mismo tiempo en sus policías, según vemos en las denuncias de hoy, ¿no? Sí, el software que les costó cerca de 12 millones de pesos, hasta donde tenemos información, porque nadie nos ha querido dar una cifra clara, y la policía pues estaba de alguna manera empezando a sufrir el tema de la falta de elementos, el cómo no los trataban bien, pero era de alguna manera ellos callaban, porque siendo una policía de una ciudad turística, de un lugar en el que de verdad ellos son de vocación, o sea, la gran mayoría son policías de vocación, están, lo que nos han dicho, todos los elementos han pasado los temas de confianza, los exámenes de confianza, entonces estaban policías de carrera, policías de 10 años, de 8, no son nuevos. Originarios de la ciudad, que aman a su ciudad. Exacto, y casi los últimos acontecimientos con el tema de la muerte de los elementos Valentín y José Reyes, pues nos dimos cuenta que eran de una comunidad, y generalmente todos vienen de comunidades, y es donde vienen, caminan, y como el tema de José Reyes, el agente caído, él estaba estudiando para ser abogado, él quería crecer y quería convertirse en jefe de tropa, ¿no? Y dejar de ser un policía tercero. Entonces, era de verdad era una carrera para ellos el seguir cuidando a San Miguel de Allende y a su gente. Y ahora, después de todo lo que ocurre, de todas estas peticiones de la muerte de ellos, pues se destaca todo un tema en el que se ve que los tratan mal, según el pliego petitorio que ellos entregaron, se ve que hay malos tratos por parte de la gente que viene de fuera. A ver, esta gente de fuera que trajo Luis Alberto Villarreal, ¿o ya estaban ahí desde la época de Ricardo? Exacto, que llegaron, que los trajeron, pero que ya querían traer desde la administración pasada, pero no se pudo porque los contrataron en Querétaro, entonces nos trajeron a Ricardo Benavides, que ya también forma parte del mismo equipo de Hidrocálido, que viene a hacerse cargo de la ciudad, y luego da la continuidad del general, después de ser despedido en Querétaro. El general Eddy. El general Eddy, Rolando Eddy, Hidalgo Eddy, y que lo despiden allá por el tema de maltrato precisamente a policías, y por ya lo que detonó todo, tronó, fue cuando lo tacharon haciendo el súper en una patrulla y con un elemento. Entonces, espera todo ese tiempo después de la despedida y lo traen para acá, y viene con un combo también de Hidrocálido, que son ahora los que dirigen la policía de San Miguel de Allende. Y según veo, con un trato despótico hacia los elementos de tropa. Es correcto. Y incluso en el pliego petitorio hay una situación muy especial en el que decían que al personal femenino, policías y personal administrativo, les hacían anotar en una lista a qué hora entraban al baño y qué era lo que iban a hacer, si pipí o popó. Entonces, del 1 o del 2, como le decimos nosotros, ¿no? Y fue algo así sorprendente para todos, el hecho de decir, ¿cómo que existía una lista nada más en el grupo femenino de decir a qué hora entrabas al baño y qué ibas a hacer al baño, ¿no? Bueno, hasta violencia de género se podría registrar ahí. Bueno, claro, pero, a ver, el alcalde Luis Alberto Villarreal, del que yo digo, esta es una afirmación de la que me hago cargo, que no está a gusto como alcalde, que él ya no pensaba regresar a San Miguel de Allende, que le había gustado mucho la política nacional, que necesitaba
ese oxígeno y que debe sentirse asfixiado en San Miguel de Allende, que además lo deduzco de sus continuos viajes. En fines de mayo y principios de junio se fue 2 semanas, no de vacaciones, porque no las pidió, sino que se justificó con un viaje a Cracovia, a un evento de asociaciones Patrimonio de la Humanidad, de estos lugares, bueno, de lo que forma parte de San Miguel Allende, pero con un viaje excedido, que todos sospechamos que pasó por la Feria de San Isidro en Sevilla también. Y ahora a Nueva York, invitando al gobernador Diego Sinue a recibir otro premio de estos, que no tienen la menor trascendencia, porque si al día siguiente de que recibes un premio te matan a 2 policías, la propaganda en contra mata cualquier posibilidad de que lo otro funcione. Además llevándose a un pool de prensa, medios guanajuatenses, todo muy casero, muy provinciano. Pero el alcalde, en lugar de observar que tiene problemas, que su policía debe ser atendida, que tiene que invertir ahí, que tiene que bajar recursos federales de los que están disponibles para las policías, que tiene que entenderse mejor con las autoridades estatales y con la Guardia Nacional, remata con los medios de comunicación, con ustedes, con los reporteros y reporteras que cubren la actividad pública en San Miguel de Allende, porque le enoja que ustedes cubran la protesta de policías. Ana Luz, platícame de eso. Pues sí, nos tocó muy tempranito, a las 7 de la mañana, específicamente por el tema del cambio de guardia. Y pero a donde nosotros nos habían invitado los elementos de seguridad, porque decían que se iban a manifestar pacíficamente, con un tema de decir, señor, por favor, necesitamos solamente que nos den estrategias para protegernos nosotros mismos, debido a que este grupo de proximidad nos mandaba el jefe de ellos solo en una unidad. En estos momentos en que quieren repeler o quieren actuar, pues no pueden hacerlo solos. Eso era lo que ellos exigían, eso es lo que ellos piden para protegerse. Y esto ocurrió justamente después de la muerte de Valentín y de José Reyes. Que como puedo ver, ¿no? Esto cimbró a la corporación, Ana Luz, ¿no? Esta muerte de estos 2 policías que iban a atender, entiendo que una llamada, tocaron a una puerta, ni siquiera sabían a qué se iban a enfrentar y fueron recibidos a balazos. Un lugar donde estaba un delincuente con escolta. Entonces, lo que supimos después es que ellos estaban acompañados de otros 2 elementos que estaban cerca, pero que fueron a la pipí, y cuando ya regresan, pues están los balazos, empiezan ellos a seguirlos, y es como no los pierden de vista, y llegan hasta el lugar donde se escondían los hombres que habían disparado, y pues ahí es donde se da la detención, ¿no? ¿Se sabe algo de los detenidos? ¿Se sabe a qué grupo delincuencial pertenecen? ¿O no se ha sabido nada, como suele ser la procuración? No se ha dicho nada. De eso no se ha dicho nada, no han, se continúan las investigaciones, hasta donde nosotros sabemos, las investigaciones continúan y están tratando de definir todas las responsabilidades y cómo es que llegaron ellos a este lugar. Para saber qué está pasando en San Miguel, qué grupos delictivos hay ahí. Bueno, pero el alcalde te encara a ti, a tu compañera del Sol del Bajío, Antonieta, y les reclama, y esto me parece muy delicado, que por lo que ustedes publican, alientan a la delincuencia. Que el hecho de hablar de que hay policías inconformes es un aliciente para la delincuencia en San Miguel. Cuando el hecho de que haya policías inconformes es su responsabilidad, no de ustedes. Ahora sí que otra vez confunden al mensajero con el hecho, ¿no? Es correcto. Sí, nosotros la verdad nos quedamos fuera de onda. La verdad nos quedamos impactadas. No sé qué otra palabra utilizar, porque nos dijeron que sorprendidas ante un hecho que no nos había ocurrido, que no nos habían acusado de manera tan directa, y en la que verdaderamente nosotros pues solamente informamos, y de verdad tú lo has visto, lo han visto quienes leen news. Estamos dando... Yo no creo que tengas que justificarte, Ana Luz. O sea, tu trabajo habla por ti. Tú estabas reportando hechos, había una inconformidad de los policías, como se mostró y se evidenció a los 2 días de este regaño de Villarreal en la protesta que hubo el domingo.
O sea, ustedes no estaban inventando nada. O sea, insisto, el problema está adentro de la policía. El problema no son los medios no están inventando la realidad. Pero además me parece, digo, si Luis Alberto Villarreal, con la experiencia política que debería tener después de los cargos que ha ocupado, te invita a un café, se sienta contigo y te dice sus argumentos de por qué cree que la cobertura que se está haciendo puede ser perjudicial para la comunidad y te expone sus argumentos respetuosamente, pero no ese acto de intimidación interrumpiendo una transmisión en vivo, con prepotencia, donde lo que quería era imponer su personalidad a ustedes, ¿no? Sí, 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 totalmente que nos sacó de onda, definitivamente nos sacó de onda, porque ya incluso tuvimos un acercamiento con la gente de él y nos dijo pues sí, que este tema de lo que había ocurrido, lo tenía, ¿cómo se dice? Muy nervioso, muy tenso. Sí, fue nervioso, pues más bien que sabía que la había regado, pero pues ya quedó en eso, y esperamos nosotros que tenga, sabíamos nosotros y nosotros les dijimos a esas personas que él sabíamos que estaba estresado y sabíamos que todo lo que estaba ocurriendo era una cosa que se había salido de las manos y que era una situación difícil, pero bueno, pero cómo estresado, viene llegando de viaje, está recién descansado. O sea, a ver, no se vale que Luis Alberto les quiera decir a ustedes cómo publicar o no publicar, pero él no conteste preguntas. Él no ha contestado cuánto costó el sistema de cámara de San Miguel. Él no ha contestado qué hizo esos días antes de llegar a Cracovia, si estuvo o no estuvo de vacaciones. No ha contestado cuánto le cuesta conseguir esos premios para San Miguel Allende, si hay que pagar algo, no, en relaciones públicas, etcétera. O sea, él quiere gobernar como en los viejos tiempos, sin cuestionamientos. Así. Por cierto, la página de San Miguel Allende de transparencia es una de las peores de Guanajuato en cuanto a información. Ahora que estamos ahí tratando de hacer comparativos entre las diferentes páginas. Entonces, pues primero que haga su tarea, antes de decirle a otros que haga cuál es la tarea de los demás, ¿no? Y fíjate que en esa reunión que tuvimos fue una conclusión a la que llegamos todos, la falta de comunicación. O sea, nosotros pedíamos información, no se nos daba, incluso también los de Ágora, de Gaby Montejano, pedían información y también no había nadie que resolviera el tema de la comunicación social, que es realmente a la que nosotros teníamos que dirigirnos. Y había demasiadas personas a las que preguntaban los diferentes medios sobre diferentes cuestiones y no resolvían. Entonces, esa falta de comunicación social, esa falta de comunicación entre ellos y nosotros, el hecho de sentarnos y que alguien nos dijera, mira, las cosas están así, 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 ¿cómo hacemos para que se sienta que estamos trabajando, que estamos actuando bien, que estamos luchando? Pero nadie nos lo dice, nadie nos lo decía. Al parecer van a cambiar un poco las cosas ahí, que ya posteriormente nos lo dirán, pero sí es totalmente una falta de comunicación increíble, que yo creo que fue esto el detonante de muchísimas cosas que hoy vemos que tronaron de una manera en la que vimos y quedó grabado en un video en vivo, ante una circunstancia en la que él también pero él también estaba estresado. Bueno, no es para menos. El trabajo que tenemos que hacer, solamente reflejamos lo que estaba pasando, ¿no? Veíamos las estadísticas, o sea, San Miguel Allende había tenido menos de 10 asesinatos en 2018, en los primeros 6 meses del año, y hoy tiene más de 50, ¿no? Exacto. O sea, este asunto, algo está ocurriendo fuerte, rebasa completamente la capacidad de actuación del municipio, pero el municipio es el primer respondiente, es quien gobierna, es quien tiene que dar la cara a los ciudadanos y quien tiene la posibilidad de coordinarse con otras instancias, de pedir ayuda, de establecer una política que involucre quien también se lleva con el gobernador Sinue, al procurador Samarripa, con quien dijo estar reunido el día ese que se fue a Europa.
Parece que no es cierto, pero bueno, es una coartada. Al gobierno federal, Luis Alberto conoce gente en México, ha hecho política en México, fue senador de la República, fue diputado federal, fue jefe de la fracción panista, tiene recursos para atender la emergencia que tiene, siempre y cuando se dedique a trabajar, le pegue duro a la chamba y no a la frivolidad. Me llama la atención, a los porque estos panistas llegaron, Luis Alberto Villarreal fue alcalde, si mal no recuerdo, de 2000 a 2003. La primera vez llegó con Fox, junto con la ola foxista. Venían con ganas de hacer cambios, con ganas de superar el pasado, con mucha energía. Y unos cuantos años después, 15 años después, los vemos convertidos en caciques de pueblo, en señores de horca y cuchillo, en priistas como los de los agachados de Rius, ¿no? Digo, es un cambio terrible. Pues. La diferencia de la gente, la percepción de la gente es esa, de qué le pasó al que fue hace 15 años, ¿no? Pues pasaron en medio los moches, la corrupción, Montana, las fiestas. Pasó que les gustó el poder y no el servicio. Pero de eso no tienen la culpa los sanmiguelenses. Sí, ¿no? Y aparte, pues no sé qué les pasa, pero nos hemos preguntado muchas veces qué pasa cuando llegas al poder y que de alguna manera pierdes piso, ¿no? Y pasa no solamente allá en el tema de alcaldes, ¿no? Pasa también en las bajas esferas, en los puestos que porque el mal ejemplo cunde. Y si lo hace el jefe, ¿por qué los demás no? Exacto, entonces lo vemos también en muchos también panistas que están dentro de la administración, han perdido totalmente el tiro. Bueno, tuvimos a un regidor que dijo que compartas cosas bonitas cuando recién te habían matado 2 niñas, cuando tenías ya la lista en 67, más 2 fueron 69, íbamos en 66, luego fueron 68 y ahora son 70, los que han ido durante el año, y pues la verdad no encontrábamos más cosa bonita que compartir. Y ellos pensando en el negocio, en poner parquímetros virtuales, en hacer estacionamientos de paga, en privatizar el espacio público y en traer líneas aéreas que traigan viajeros de lujo, que seguramente lo pensarán 2 veces antes de ir a San Miguel si la situación sigue como está. Pues sí, ya el aeródromo ya fue aprobado por el ayuntamiento, ya está en ruta con Fly Atlas, que también es una empresa bastante conocida por el gobierno estatal. Y pues ya nada más tienen que arreglar los permisos para empezar entonces a operar y arreglar lo que es la pista, para ya entonces traer las pequeñas avionetas y los helicópteros para que vuelen por todo el cielo también. Y rompan con la tranquilidad de ese lugar. Y ahora vamos a ver aviones, más aviones. Cruzando por encima de la parroquia de San Miguel. Muy bien, Ana Luz, bueno, tú has dicho que vas a continuar por otras vías, que no te vas a quedar con este tema y que además entiendo que el Comité de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas también hay quienes vamos a plantear el caso ahí para que se le haga por lo menos una amonestación a Luis Alberto Villarreal, decirle que hay cosas que no se valen y le saquen una tarjeta amarilla mínimamente. Pero de esto estaremos dando cuenta pues próximamente, ¿no? Así es, lo único que nos interesa es trabajar, nos encanta hacer este trabajo. Hay gente que se prepara para ser político, gente que se prepara para ser ingeniero, gente que se prepara para ser doctor. Nosotros nos preparamos para ser periodistas y queremos seguirlo siendo. Oye, yo veo muy bien tu página, veo muy bien News San Miguel, veo muy bien tu página de Facebook, veo mucha interacción. Siento que la ciudad de San Miguel Allende ha hecho suya esta iniciativa periodística y que tienen muchas visitas. Así es, pues ahí vamos creciendo, el que vea ahí va creciendo. Y una página bien escrita, una columna muy sabrosa, la de ¿cómo se llama? Se llama Tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Una frase muy fuerte porque cuando te la dice alguien, oye, tenemos que hablar. Y más si te la dice la mujer. Y además la hace un arcángel o algo así, ¿no? Sí, esa duele. Así que nuestro colaborador Miguel Arcángel, ahí está todos los lunes, con su política siempre sabrosa. Muy bien. Muchas gracias por aceptar esta charla, Ana Luz. Mi solidaridad plena frente a esta intimidación que sufrieron ustedes, tu compañera Antonieta, y estamos pendientes de lo que pase, ¿no?
Sí, pendientísimos y te vamos informando. Un abrazo y gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Ana Luz Solís, de este portal News San Miguel. De veras, si no lo conocen, se los recomiendo. Sí, échenle una ojeada. Sobre todo, pues digo, todos los guanajuatenses, tarde o temprano caemos por ahí en San Miguel de Allende, visitamos, pasamos alguna tarde, algún fin de semana. Es importante saber lo que pasa ahí y nadie lo reporta mejor que Ana Luz en News San Miguel y esta espléndida columna de Tenemos que hablar. Bueno, vamos a pasar a otro tema, lo que abordamos el día de hoy en Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, en PopLab, el tema de la tortura. Y bueno, qué mejor que hablar con quien hizo esta investigación, que se pasó varias semanas consultando todas las recomendaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Carmen Pizano, mi compañera reportera e investigadora en PopLab. Carmen, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas noches a todo el auditorio. Bueno, además de tu nota de hoy, de tu investigación de hoy, ya hay unas novedades y algunas reacciones que se han producido, pero vamos por partes. ¿Qué pasó cuando leíste las decenas, no sé cuántas recomendaciones de derechos humanos solamente de 2018 y empezabas a ver que se repetía este patrón de policías denunciados por ciudadanos, por personas que estaban sometidas a procesos, algunos inocentes, otros no, pero que todos estaban recibiendo un trato que la ley y los tratados internacionales definen claramente como tortura, Carmen? Así es, Arnoldo. Cuando comenzamos a revisar como podría decir yo, cientos de recomendaciones que son públicas en el portal de la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos, me encontré con con este fenómeno, ¿no? Incluso yo llegué a preguntarte, podemos llevarlo al grado de tortura? Porque el método que aplican o emplean los policías, no solo ministeriales, sino también los municipales, rayan en esta conducta, en este delito, porque está dentro del Código Penal en su artículo 265. No, yo no diría que rayan, que incurren, ¿sí? incurren plenamente en él, ¿no? Sí, claro, porque leíamos las recomendaciones en la narración de los hechos de estas expedientes de queja. Hay desde los golpes con las macanas, con las armas, con la clásica bolsa en la cabeza a los detenidos, choques eléctricos en los testículos, en algunos casos les ponían el pie en el cuello para intentar como asfixiarlos hasta que perdían el conocimiento sin llegar al grado de matarlos, ¿no? Saben hasta medir como en qué momento deben dejar de hacerlo. Y todo esto clasificado por la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos como violaciones a la integridad física y o personal. En algunos casos era violación a la integridad física y personal, en algunos otros casos violación a la integridad personal. Pero no veíamos una clasificación de tortura o de tratos crueles, inhumanos o degradantes, solamente en dos supuestos. Estaba como tratos crueles, inhumanos o degradantes, de los 65, 2, y uno como tortura. Era un caso del año 2016 que se resolvió hasta el año 2018, y que esto también viene a romper con lo que establecen los protocolos y los convenios que ha firmado el Estado mexicano con organismos de derechos humanos a nivel que hablan de una investigación rápida. Pues vemos que la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos se tarda en un expediente de queja hasta 2 años, ¿no? En poder resolverlo. Pero, pues bueno, veíamos este fenómeno y nos dimos cuenta de algo. La Procuraduría Estatal estaba disfrazando la tortura. En el informe que entregó Raúl Montero de Alba en el año 2018, hace apenas unos meses, ante los diputados locales, él habla de 4 casos de tortura solamente, de los cuales 3 todavía estaban en investigación. Y esto contrasta mucho con una investigación que hizo en el 2016 mi compañera Kenia Velázquez, donde, por ejemplo, cuando estaba Gustavo Rodríguez Junquera, en el año 2016 fueron
16 casos, en el 2013 fueron 18, en el 2014 fue el año que tuvo mayor número de quejas con 34 y en el 2015 29. Llega Raúl Montero de Alba y en el 2018 se presentan solamente 4 casos. 4 que él reconoce como tales. Ajá, pero al 4 momento reconocidos como tortura, sí. ¿no? Todos los demás clasificándolos como violación a la integridad. Tú encontraste física. 65 casos en 2018, donde hay este tipo de conductas, golpes, toques, etcétera, que déjame decirte, de ninguna manera podrían estar justificados, o sea, de ninguna manera. O sea, en otras sociedades eso sería gravísimo. Cada policía que le diera un golpe a un detenido estaría sometido a un proceso. O sea, aquí el tema de fondo es que en México hay una cultura que tiene normalizada los malos tratos y la tortura, las calentaditas a los detenidos por los policías antes para que confiesen, hoy para sacarles información. O sea, cuando Samarripa se llena la boca de decir que sus métodos científicos le permiten resolver casos y también de presumir que él estudió en las instalaciones del FBI en cuántico un diplomado de unas semanas, bueno, pues eso no tiene nada que ver con esto. No, ni son métodos científicos, ni creo que en el FBI, bueno, también los norteamericanos se las gastan, pero eso es nada más con los terroristas islámicos en Guantánamo. Pero en general, esto no ocurre en sociedades civilizadas como las que México, como lo que México aspira a ser. O sea, si esto ocurre, pero además se normaliza, y lo normaliza una instancia como Derechos Humanos, que sería la encargada de detectar y prender los focos amarillos y rojos, lo normaliza a alguien como lo que pasó hoy en la entrevista que te dio Sofía Huet y te dice que pues casi dice que eso es parte normal, son gajes del oficio. ¿Cuál fue la frase que te dijo? Así es, Arnoldo, te comentó en un momento la frase, dice, no se quema el cocinero que no entra a la cocina. O sea, para un policía golpear a un detenido es como el cocinero que se quema o se corta, es un gaje del oficio. Entonces, cuando desde el más alto nivel, o sea, desde la vocera de seguridad y estrategia, etcétera, desde el procurador, desde el secretario de seguridad, desde los jefes de policía municipales, y entiendo si no dice nada al respecto del propio gobernador o los gobernadores, porque esto le tocó a Miguel Márquez, ¿les parece esto natural? El Estado no está en posibilidades de ponerse como meta erradicar o combatir la tortura. Sigue formando parte de nuestras prácticas, y entonces el PAN de hoy es exactamente igual que el PRI del siglo XX, contra el que lucharon los antecesores de estos panistas que conocemos hoy, precisamente por este tipo de cosas, por estas prácticas que torturaban no solo a las personas, sino a la ley, que se la pasaban por abajo, un Estado que cometía asesinatos, que practicaba ejecuciones extrajudiciales, como en el 68, como en la Guerra Sucia. Entonces estamos regresando a eso, producto de la guerra que hoy se vive, que inició Calderón contra los cárteles delictivos. Y entonces es una espiral de violencia de la que no podemos aspirar a salir si el encargado de romper con ese círculo vicioso, que es el Estado, normaliza y asume como propio conductas también criminales. Y nadie ahí se está preocupando por detenerlas, ¿no? Efectivamente, y mira, me gustaría también retomar algo, Arnoldo, de la nota que ya tenemos publicada en PopLab, es la policía ministerial es reincidente, o sea, de las 65 recomendaciones, 23 fueron para la Procuraduría de Justicia, ahora Fiscalía, durante el 2018, ya con Carlos Amarripa, por supuesto, al frente de la institución. Y lo que también nos llama mucho la atención es que hay elementos que no solamente cometen estos actos de tortura o que son recomendados una vez, sino hasta 3 veces, ¿no? Y ¿a qué se limitan estas recomendaciones de derechos humanos? A un procedimiento disciplinario o administrativo. Solamente eso viene en las recomendaciones. Hoy, platicando con un Raúl Montero de Alba que quería huir de los medios de comunicación, pero pues no lo logró, señalaba que no, que ellos tienen recomendaciones integrales que se garantizan la reparación del daño. Mira, también es importante mencionar, de todas las recomendaciones que revisamos, solo una venía el término de reparación de daño. Se le pedía
a la policía municipal, si mal no recuerdo, de Irapuato, que reparara el daño y que se pagaran los gastos de hospital de la persona que fue golpeada. Y de ahí en más, no se menciona para nada una reparación del daño a la víctima, ¿no? Y él decía, Raúl Montero de Alba, el día de hoy, que no, que sus recomendaciones son integrales y que nos iba a enviar algunas que seguramente a nosotros nos habían pasado ahí en la revisión que hicimos, a través del vocero Martín Guardián, pues a Redondo, son las casi 10 de la noche y no tenemos todavía respuesta de estas recomendaciones donde se privilegia a la víctima y se ponen garantías para la no repetición. Me comenta un abogado de San Miguel Allende, José Luis Vargas Ramírez, que es un litigante muy acucioso, que el Poder Judicial, y aquí es importante porque también tiene que ver, considera que si la tortura no logró el objetivo de obtener una confesión, no trasciende en el debido proceso. O sea, solamente las confesiones obtenidas bajo tortura merecen la atención del Poder Judicial. Si no, lo desechan porque no tuvo efectos. Pero el delito en sí de la tortura, aunque el juez lo detecte, no le prende ninguna alarma, no lo hace aplicar el protocolo de Estambul, como marcarían los tratados internacionales, y entonces el Poder Judicial se convierte también en cómplice de esta situación. Se dan cuenta de un delito, la tortura es un delito grave, además que no prescribe de acuerdo a la jurisprudencia de la propia Corte, y no hace nada, no avisan de este delito. Bueno, pues a quien tendrían que hacerlo, que es al Ministerio Público, que es regularmente el que practica, o sus policías, quienes practican esta tortura. Pero bueno, me llama la atención, y es un poco el enfoque de la nota hoy, Carmen, que 30 años de un gobierno que se decía diferente, que pretendía estar basado en valores de la persona, de los valores humanos, no esté viendo esto ni siquiera como problema, ni siquiera es un problema para ellos, es parte de la normalidad. O sea, así era el PRI, ¿a dónde hemos dado la vuelta para regresar a lo mismo, no? Corrupción, tortura, pues bueno, ¿en dónde estamos, no? Sí, Arnoldo, mira, a mí me marcó mucho uno de los expedientes que leí, porque decía, fueron 3 personas que fueron detenidas en el municipio de Yuriria, trasladados a Salvatierra, durante 24 horas estuvieron sometidos a golpes, y pues sí, golpes con armas, le practicaban esto de ponerles el pie en el cuello para evitar que respiraran, y que los elementos de policía ministerial que habían detenido a estas 3 personas en busca de una confesión les decían, a mí el procurador me dio mano abierta para que los matara, ¿no? Eso viene en la narrativa de esta recomendación de derechos humanos. Los mismos policías ministeriales señalan que tienen el aval del procurador Carlos Amarripa Aguirre para poder asesinar en busca de una confesión. No sé si sea cierto o no, pueden decir lo que sea, pero qué grave que eso se sepa, que den una declaración en derechos humanos y no pase nada y solo recomienden que ese elemento se le sancione administrativamente. Bueno, yo creo que es un tema que vamos a seguir, porque del reportaje que hizo Kenia Velázquez en aquel momento en Zona Franca a hoy, que la impunidad ha hecho, bueno, más la creciente violencia que se vive hoy en Guanajuato, que este tipo de prácticas aumenten. Y ahora nos enfrentamos a otra situación, los asesinatos extrajudiciales, de los que ya por lo menos hemos detectado el de Leo Reyes en San Miguel de Allende y el del otro chico también de nombre Leonardo en Santa Rosa de Lima, lo cual nos hace observar que nuestras policías pues parece estar llegando a un nivel de fuera de control, estar fuera de control, pero auspiciado por sus mismos directivos. Bueno, pero también rescato otra parte de la declaración de Sofía Huet el día de hoy, donde decía, no hay que emplear la palabra depuración cuando se hable de los cuerpos de seguridad, porque eso significaría que tenemos instituciones, decía ella, instituciones descompuestas, y no están descompuestas. Eso es lo que decía Sofía Huet cuando se le cuestionaba sobre la tortura. Bueno, pues ella misma hablaba muy mal de las corporaciones municipales y bueno, está bien. Ya que decimos de Sofía Huet que incurre en contradicciones prácticamente todos los días, debe ser una tarea difícil tener que salir a justificar una política que no está funcionando en seguridad, mucha incompetencia y ahora mucha violencia, y los cuerpos policíacos como generadores también de esta violencia. Carmen, gracias. Tienes hoy el seguimiento para subirlo en un rato más, ¿verdad? Con estas entrevistas. Así es. En un momento más podrá
leerse en la página de Poplar. Juan Miguel Alcántara, que reconoce que la tortura ha regresado, él fue procurador de justicia en Guanajuato, dice que en su época no se practicó tortura, pero reconoce que ha vuelto a un gobierno pues, de su partido político, del PAN, en Guanajuato en estos momentos. Sofía Huet con estas declaraciones folclóricas de que los cocineros, si no se meten a la cocina, no se queman, que es justificación de lo que está pasando. Y Montero, como siempre, perdido, divagando. Bueno, creo que además dijo esta barbaridad de que gracias a la transparencia de derechos humanos pudimos acceder a las recomendaciones. Me imagino que ignora que la esencia de una recomendación de derechos humanos es ser pública, no ser secreta. Ese es el sentido de las recomendaciones de derechos humanos, que tengan la máxima publicidad. Así es, sí, eso nos dijo que gracias a la transparencia pudimos haber revisado todos los expedientes. Muy bien. Carmen, pues gracias por este espléndido trabajo y estamos en comunicación, ¿no? Gracias, Arnoldo, hasta luego. Buenas noches a mi compañera Carmen Pizano. Déjenme hacer una última llamada de la que no les había adelantado nada, que es sobre la encuesta que publicamos el pasado el miércoles de la semana pasada, esta encuesta sobre la situación en Silao, la situación del alcalde, la situación de la percepción de los principales problemas del municipio. Bueno, voy a hablar con Francisco Pacheco, quien ya está en la línea. Él es mercadólogo y con una empresa dedicada precisamente a temas de medición de la opinión pública. Francisco, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Arnoldo, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, ya te escuchamos bien y claro. Oye, antes que nada, ¿qué le pasó a los encuestadores? En un momento dado creímos que teníamos el gran instrumento para conocer la percepción y lo que estaba pensando, desde luego con las limitaciones que te dan los estudios de opinión, las diferentes poblaciones, que esto podía permitir a los gobiernos mejorar, a los partidos políticos depurar su mensaje hacia los ciudadanos. Bueno, muchas cosas pensábamos de las encuestas, como bien pasaba en el esquema comercial, ¿no? Pero de pronto vemos que se convirtió en un gran mercado, que hay encuestas para todos los gustos, que hay encuestas que le dan la ventaja a un partido en una elección y un encuestador en la misma se las da a otro. Bueno, qué decir, el gran escándalo de las encuestas cuando la elección de Peña Nieto, ¿no? Ahí fue los márgenes que le daban a Peña Nieto que resultaron muy, muy diferentes a lo que ocurrió en realidad. ¿Por qué se pervirtió el esquema de los estudios de opinión, Francisco, en tu opinión? Bueno, Armando, pues creo que pasa como en todas las profesiones también, ¿no? Vemos a veces que dicen, hay médicos que realmente incluso operan gente sin tener la necesidad. Acá de la misma manera, pues alguna gente ha hecho uso de las mediciones pues, para influir también en la percepción que tenga el electorado en determinado momento. Aquí la gran pregunta es, ¿pervirtieron los políticos a los encuestadores o los encuestadores por sí mismos descubrieron esta beta de vender los resultados de sus encuestas? Porque los políticos pervierten todo, ¿eh? Yo creo que de ambas, hay de todo, ¿no? Yo me atrevería a decir que hay políticos honestos también que les interesa saber dónde están parados, y así como también habemos encuestadores honestos que le decimos al cliente dónde está parado, como también hay quien lo ve con negocio de ambas partes, ¿no? Tanto de las encuestadoras como de los políticos. ¿Te ha pasado a ti que un político te encargue una encuesta y luego diga que no le gusta? Mira, desde que me contratan, saben que les voy a decir las cosas como son, que ellos sepan, ¿no? Por ética, hay veces que he entregado resultados no favorables también para el político, y pues me ha tocado que lo ven con buenos ojos, incluso para saber dónde están parados y sus áreas de oportunidad. Ahora, no hay un político que publique una encuesta si no lo favorece, ¿no? Claro que si lo favorece las publican todas. Es donde también esta parte ya se ha convertido en un, ¿cómo lo podemos llamar? Pues en un instrumento de presión hacia la opinión pública, de orientación, de propaganda, diría, ¿no? Así es. Sí, estoy de acuerdo, pero pues igual, ¿no? Como tú dices, si no les favorece
en algún punto pues no lo publican y lo favorecen, pues usar también el instrumento para este fin, ¿no? Bueno, y decidiste con tu empresa, recuérdame el nombre de tu empresa, por favor. Grupo Triple E. Triple E, ¿verdad? Sí, lo iba a decir, Así pero es. no me quise equivocar. Gracias. Eh, Hacer algunas encuestas en municipios de Guanajuato, tratar de hacer sondeos no mediados por nada, eh, con muestras lo más representativas posibles, con preguntas muy claras. Claro, no son exhaustivas porque todo eso tiene un costo, pero empezaste por Silao, vas a continuar por otros municipios. ¿Qué te dijo esta encuesta que hiciste a principios de julio? ¿Cómo está la temperatura, pues, de este electorado concretamente en Silao, de esta ciudadanía? Así es, mira, pues la ciudadanía preocupada por el tema de la inseguridad. Lo preguntamos a nivel municipal, prácticamente 7 de cada 10 están preocupados por el tema de la inseguridad. También pues por todos los medios y por todo lo que vemos, ¿no? Cómo está la situación a nivel federal, a nivel estatal. Silao terrible. A lo municipal. Esta misma semana de nuevo un atentado en la feria, en el palenque de la feria de Silao, con 2 personas muertas, que me imagino que no hora en que había ahí otros espectadores en la salida del palenque. Se me hace incluso que no está en los niveles de alarma que yo me hubiera imaginado, que todavía la gente tiene capacidad de asombro, ¿no? Así es. Sí, pues lamentablemente se han dado varios sucesos ahí en el municipio, en varios del estado, ¿no? Y la gente pues lo tiene muy muy presente y lo ve, prácticamente los temas que tienen que ver con inseguridad son los que están en el top de la gente. Posteriormente pues también vienen los problemas de servicios públicos, ¿no? Sobre todo, digo, es muy común que en temporada de calor pues el problema del agua sea de los principales que se reflejan, como lo es ahorita en temporadas de lluvia, pues pavimentación, el drenaje, el bacheo, etcétera. Y califican, digo, no hay que hablar nomás de lo malo, califican muy bien el transporte. Silao es una ciudad central, se ha convertido en un lugar muy bien comunicado, pasan por ahí todos los camiones que van a León, hay muchas empresas que tienen transporte de personal. El empleo, pues sin duda, el Silao convertido en el Detroit de México, no tienen problemas con eso, hay oferta de empleo, mal pagado, pero hay oferta de empleo. Hablan bien del agua potable, Francisco, del sistema de agua potable, que a veces se ha visto envuelto en escándalos más bien políticos, pero parece que atiende bien las necesidades. Igual el drenaje, que depende también de la misma Junta de Agua, y la basura. Los problemas vienen en tránsito, en policía, bacheo, un desastre, y sí, la ciudad de Silao es muy, muy problemática por eso. Pavimentación y obra. Por ahí el alumbrado público, varios municipios ya están cambiando luminaria, muchos de los municipios, y creo que la gente lo ve con buenos ojos. No está tan mal en ese sentido, Silao. Entonces me llama la atención que esté tan mal calificado el alcalde, que está mucho más bajo que Diego Sinoé y que Andrés Manuel López Obrador. ¿Es por ser el primero que da la cara y tiene que responder de las broncas? ¿Le echan la culpa de la inseguridad a Toño Trejo? Así es, mira, bueno, primeramente la gente sí logra separar lo que son los servicios que se prestan como municipio con la figura del alcalde, y sí, pues para bien o para mal siempre la figura del alcalde es la que sobresale primero, ¿no? Si las cosas van muy bien, aunque sea un tema que a lo mejor no le atañe completamente a él, pues la palomita es para él. Así como los temas de inseguridad que se han presentado últimamente, pues también le atañen completamente, ¿no? Pues lo tienen reprobado. Ahora me llama la atención lo bien calificado que está López Obrador en territorio panista. ¿Esto ha crecido? Digo, en otras partes se ha deteriorado la popularidad presidencial. Sigue alto, pero no como llegó a estar a principios de año. Pero Silao muestra una calificación de 7.1. Medio punto por arriba de Diego Sinoé. ¿A qué lo atribuyes? Pues el posicionamiento también que tiene el presidente, pues es indudable, ¿no? Ahorita con la presidencia y pues bastante tiempo en campaña, entonces su nivel de recordación pues es fuerte,
y pues no todo el mundo lo ve con malos ojos, ¿no? Como se pudo ver ahí en las calificaciones, no solo en las calificaciones, sino también trae un 64% de aprobación a su trabajo. Bueno, y esto en un municipio donde el 43% de la intención de votos se va para el PAN, y muy lejos queda Morena con un 16%. Ya no digamos los demás, el PRI derrumbado en un 7%, el PRD inexistente, 2% por debajo del Verde, y los demás partidos pues prácticamente no existen. Es más alto el no sabe, el no contestó, el ninguno, que cualquier partido político de estos. Entonces, los panistas también en Guanajuato, en Silao particularmente, ven bien a López Obrador, muchos de ellos. Así es, sí, pues ven la figura presidencial y el trabajo que se está haciendo, lo aprueban, ¿no? Con esta calificación del 7.1. Y pienso, pues como bien lo dice, lo vemos arriba de Diego Sinue y obviamente del alcalde. 6.5 para Diego Sinue es regular, es de panzazo. Pues es un gobernador que inicia, sí tendría que estar más alto, muy por debajo de los niveles en los que cerró Miguel Márquez, ¿no? Así es, sí. También pues prácticamente va arrancando su posicionamiento, la gente empieza a ubicarlo como el gobernador. Habrá que darle oportunidad también que siga desarrollando su trabajo y ver cómo puede ir permeando ahí con los ciudadanos, ¿no? Muy bien, Francisco. Vamos a seguir presentando encuestas de estas. ¿Tienes intención de continuar haciendo otros municipios? Sé que es caro. Vamos a ver qué esfuerzo hacemos para que sondeos de opinión que no están mediados por ningún interés político, que son completamente independientes, pues puedan seguir dando información a los ciudadanos de Guanajuato, ¿no? Sí, así es. Vamos a buscar seguir haciendo este tipo de ejercicios en diferentes municipios para conocer el pulso de la ciudadanía y pues de alguna manera también sea un área de oportunidad para los alcaldes, ¿no? Con tu medio que nos hiciste favor por ahí de apoyarnos con la publicación de este ejercicio. Con mucho gusto, es un trabajo profesional. Todo el mundo tiene el acceso a él, ¿no? Y por eso ponemos todos los servicios también. Ahí el alcalde mismo de Silao podrá darse cuenta de cuáles son sus áreas de oportunidad y donde tiene que también apuntalar lo que está haciendo bien y pues seguir con su administración de la mejor manera posible para el bien de los ciudadanos. Muy bien. Francisco, muchas gracias por permitirnos publicar tu encuesta, por platicar contigo, y ya anunciaremos con tiempo cuando saquemos otra, ¿no? Claro que sí, con todo gusto, Armando, por aquí estamos y muchas gracias por el espacio. Triple E, tu empresa, ¿tienes algunas redes sociales? Fíjate que no manejo redes, muchos de los clientes son privados, generalmente la mayoría de los estudios que hacemos son pagados por alguna instancia, sea de gobierno o también algunas empresas privadas. Y pues con respecto a la información, pues la verdad es que no comparto mucho en redes sociales. Bueno, duro reto para ustedes, nos dice Martín Macías, las encuestas son de quien las paga, las encuestadoras perdieron credibilidad. Yo creo que los estudiosos de la opinión pública tienen aquí el reto de recuperar esa credibilidad. Y creo que tu trabajo ayuda a eso, Francisco. Gracias. Buenas noches. Gracias, Armando. Quedamos a la orden. Buenas noches. Hasta luego. Bueno, pues ya se alargó esto, fueron 3 entrevistas. Hoy no hubo oportunidad de platicar de otros temas. Les agradezco mucho, me dice Ashna Chaparro, me encanta el programa. Pues muchísimas gracias. Eso no saben cómo anima y cómo alienta a todos los que han estado opinando. José de la Luz Antibáñez me recuerda el caso del joven colombiano que aparentemente se suicidó en la capital el año pasado, o quizás hace más, no recuerdo ya, en 2018 sí. Apenas Derechos Humanos emitió una recomendación declarando una negligencia de la Policía Municipal de Guanajuato por haberlo liberado cuando todavía estaba en estado de ebriedad.
Sin embargo, hay ahí todavía muchas sospechas de que no haya sido suicidio como se manejó, sino de que haya intervenido una mano externa. El joven no tuvo manera de defenderse, su familia estaba en Colombia, estaba en un viaje de unas semanas nada más, un verano en Guanajuato, y regresó muerto a Colombia. Lamentable que en una ciudad como Guanajuato, que debería ser lo más amigable posible con los visitantes, ocurren estas cosas. Primero fue encarcelado en estado de ebriedad, luego liberado a la buena de Dios y luego aparece muerto. Todo muy oscuro, todo muy sospechoso. Gracias a Pedro Montiel y a todos los que han estado opinando. Miguel Héctor Ponce, el abogado pendiente de los casos, el director de la UG cesado por una acusación muy poco clara, muy poco definida de acoso de forma sumarísima. Hemos comentado ese tema. No se resuelve el tema de acoso en la Universidad de Guanajuato porque el protocolo sigue variando, el protocolo inexistente, más bien las medidas siguen variando y no se aplica un protocolo de eso. Nadie sabe a qué tenerse, ni víctimas, ni presuntos culpables. El tema subsiste ahí en la universidad como una asignatura pendiente. Y entramos a periodo de elección de rector, que seguramente el ruido era por otra parte, aunque va sin contrincantes el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino. Interesantes los temas nacionales también, ya tenemos oportunidad de comentarlo. Ahora se conoció la intención de la Fiscalía General de la República de ir tras Rosario Robles, la exsecretaria de Desarrollo Social de Peña Nieto y también de Desarrollo Territorial. Bueno, aquí seguiremos. Buenas noches, gracias como siempre. Saludos y buena semana.